Bueno, muy buenas noches para todos. Me place saludarlos en este día, ya pues preparándonos para el inicio de esta semana. Ya hemos trabajado un poco lo que tiene que ver con el análisis PESTEL, con las variables políticas, económicas, sociales, tecnológicas, ecológicas y legales. Y desde ahí comenzamos a hacer un análisis de contexto propiamente de la organización. En esta noche vamos a trabajar un poco sobre construcción de escenarios y el análisis en prospectiva que uno puede hacer como organización a través de la matriz IGO. En sí, revisaremos esto de la construcción de escenarios, la estrategia, que es la estrategia desde esta perspectiva, desde la planeación propiamente en prospectiva. ¿Qué es perspectiva estratégica? La matriz IGO, vamos a mirar un ejemplo, y las conclusiones. Bien, entonces para iniciar, vamos a revisar este corto video para que tengamos en cuenta como el contexto de la temática. Ya ustedes me dirán qué les pareció de interesante sobre el video, ¿listo? Voy a pausar la grabación. Bueno, desde aquí comenzamos a hablar de esta planeación de escenarios prospectivos. Aquí nosotros construimos a partir de unas situaciones pasadas y también presentes. Si se dan cuenta, la utilidad del análisis PESTEL es fundamental también para comenzar a generar discusiones frente a esos escenarios. Miramos comportamientos, miramos desempeños, y aquí el objetivo es comenzar a construir ciertas situaciones futuras a través de la interrelación de esas mismas variables, ¿no? Hacia dónde va en sí el mundo. Y cuáles son esas tendencias también a través de nuestras capacidades de imaginación un poco, pero una imaginación objetiva, porque es a través de los expertos. Entonces, no sé qué aspectos quisieran también como destacar ustedes que hayan alcanzado a escuchar, a entender. Que alcanzamos como a entender de este video. ¿Sí? Entonces, ahí hay un proceso, ¿no? Hay un proceso de por medio. Sí, Mauricio. Buenas noches, profesora y compañero. Hola, muy buenas noches. Bueno, básicamente lo que vimos en el video hablando de la planificación por escenario, pues entendemos que en algunas oportunidades tocará en las empresas o en nuestra vida planificar, por ejemplo, por los posibles escenarios que por una situación u otra se puedan presentar. Entonces, como dijo el video, no es cuestión, no es predecir el futuro, sino ver unas posibles, Sí, digamos, formas en que puede suceder cualquier situación y cómo podemos enfrentarnos a ella. O sea, si puede pasar esto, puede pasar esto, puede pasar esto, y si pasa lo primero hacemos esto, si pasa lo segundo hacemos esto, y así sucesivamente. Que básicamente fue lo que entendí del video. muy bien. Sí, muy bien. Prácticamente encontramos como un método donde construimos una serie de imágenes, ¿no? O representaciones del futuro posibles. Y es que en el futuro tenemos varios escenarios, o sea, todos los que podamos calcular. Y así nosotros determinamos cuáles son esos caminos para identificar nuestras estrategias. Entonces ya la estrategia no es algo de corto plazo, mediano plazo, sino que la transformamos a unos escenarios de 15, 20 años. Imagínense ustedes donde tenga como centrado un poco qué pasará
de aquí a ese largo periodo de tiempo? O sea, ¿qué no haría usted con su organización? Y claramente hay un proceso. En sí, principalmente son 3 fases. Vamos a identificar esas variables que son claves para nuestra organización. Les asignamos como unos valores también, unas probabilidades o un peso y comenzamos a elaborar como esos diferentes escenarios posibles. Para eso hay software, hay programas especializados para poder identificar cada uno de los escenarios o la cantidad de escenarios, básicamente. Nos dice que hay unos datos, hay una información como tal. De allí llegamos a una discusión sobre esos posibles escenarios. Hay una descripción como de unas posibilidades para cada escenario, una descripción histórica, y de allí está el diseño de las mismas acciones, pero son acciones ya en concreto. Listo. No tenemos un proceso de planeación si no tenemos acceso a la información. Nosotros por eso tenemos que hacer esta tarea que es grande, investigativa, pero que nos puede servir bastante para hacer interpretación de nuestro entorno y también del impacto que tiene dentro de la organización. Esta planeación estática necesita de una información presente, pasada y de la construcción de esos escenarios proyectados a futuro. Hace parte de la inteligencia organizacional y de allí nosotros también reducimos niveles de riesgos porque comenzamos a tomar decisiones desde este momento frente a lo que estamos allá proyectando como una imagen, teniendo en mente las inferencias de las consecuencias para el futuro. Claro, entonces siempre también medimos cuáles serían las consecuencias frente a ese accionar por parte nuestra. Claudia nos dice, se usa para resolver un problema concreto a largo plazo. Tatiana es como contemplar la posibilidad de tener un plan B, C y D en caso de que alguna variable cambie. Y aquí hay unas preguntas para ustedes, ¿no? Entonces, devolvámonos. La primera pregunta es, ¿qué es una planeación? Pues ya ustedes como que lo han venido trabajando. ¿Qué es esto de la planeación? Como para tener por sentados unos principios, unos conceptos. A ver, ¿quién levanta la mano y dice yo? Sí, Manuel, te escuchamos. Buenas noches, profe, noche para todos. Sí, buenas noches. Pues, planeación es como que la toma, primero más que todo como la organización que se pueda generar al planteamiento de algo que se va a ejecutar. Y también ahí juega un papel importante el organizar como las decisiones, las ideas de las personas que están interactuando en esa planeación. Tanto los factores internos como internos que están conformando el tema o de lo que se va a realizar. Claro, Y a su entonces vez tenemos... Sí. organizan o en finalidad también los objetivos que se van a ejecutar. Listo, tenemos allí, digamos, un documento. Básicamente, cuando uno hace una planeación, tiene que pues, diseñar allí un documento específico. Nosotros pues hacemos medición en sí de nuestros objetivos, vamos a mirar cómo los vamos a alcanzar de por medio de unos recursos, ¿cierto? Entonces todo eso entra allí en consideración. José Luis. Buenas noches. En el contexto en que estamos, hay que tener en cuenta que la planeación es una función administrativa necesariamente. Y como función administrativa, es el que esa función busca analizar una situación concreta, establecer objetivos
formular estrategias que permitan alcanzar dichos objetivos para llevar a un plan de acción a mediano, corto y largo plazo una empresa. Creería yo que es eso, profe. Ah, bueno, perfecto. Tú lo dijiste con total certeza. Allí hay unas estrategias que nosotros debemos primero determinar, luego parametrizar y demás. Hace parte de este proceso administrativo que nosotros hemos, de alguna forma, digamos que le hemos hecho un poco allí como el seguimiento dentro de la planeación plenamente y es como esa primera fase. Y nosotros allí tenemos en cuenta principalmente unas estrategias para alcanzar los objetivos. Muy bien, Claudia. A ver, es como determinar lo que se va a hacer para llevar a cabo un proyecto, ¿no? Es como tomar las decisiones de importancia, establecer políticas, objetivos y definir el método, el procedimiento que vamos a tener para llevar a buen fin. Puede ser un proceso o un proyecto global de alguna materia específica. Bueno, perfecto. De allí se unen a las estrategias, los objetivos, las políticas, unos métodos, ¿cierto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Perfecto. ¿Quién planea? ¿Quién planea? Primero, ¿quién planea? ¿Quiénes hacen ese proceso de planeación? Alejandra dice, acción, efecto para cumplir en el futuro, organizar los medios para que sean alcanzados. Planeación en mi concepto es estudiar las variables endógenas y exógenas para tomar decisiones respecto a los procesos organizacionales, dice Francisco. Tatiana, el proceso de toma de decisiones para cumplir objetivos. Vanessa, es crear un plan para llegar a una meta. Muy bien. ¿Quién está haciendo allí la planeación como tal? El que administra, ¿no? El que administra desde la gerencia o desde la junta o desde la parte operacional, ¿no? Encontramos a los directores. Entonces, en primera instancia, la parte estratégica estaría en la dirección, pero en sí muchas veces también se le da facultad al gerente, al director de operación, a los mismos empleados o se crea un grupo de trabajo especializado, ¿cierto? Para hacer esas actividades. Obviamente, pues uno sabe quién es la persona idónea para hacer el trabajo. ¿Para qué se planea? ¿Para qué se planea y cómo se planea? Ya ustedes dijeron o no, para alcanzar objetivos. Para reducir riesgos, ¿cierto? Por ejemplo. Para ahorrar recursos. Para que usted ya tenga en claro cuánto se va a gastar en ese proyecto y no tenga que después tomar otras opciones que le cuestan más. Y entonces el proveedor pues no le funcionó, usted no supo pues mirar bien su capacidad y en última le tocó cambiarlo. ¿Mm? Para mejorar el rendimiento, para ser más productivo. Listo. ¿Cómo planeamos? ¿Cómo hacen ustedes ese proceso de planeación? ¿Cuáles son los pasos?
teniendo en cuenta las variables, los procesos, informándonos, conociendo la situación que necesita ser planeada. Lluvia de ideas para un objetivo específico. Realizando un diagnóstico. Claro, entonces el primer paso es hacer reconocimiento del entorno, ¿no? Hacer reconocimiento de los objetivos, de las estrategias, de la disponibilidad del presupuesto, de cuánto va a ser el estimativo del rubro para ese proyecto. ¿Cierto? Y trazamos todo, paso por paso, quién lo va a hacer, cómo lo va a hacer, a qué horas. Desde una parte técnica también debe mostrarse una viabilidad de los recursos que necesitamos para planear. Entonces, primero que todo, necesitamos que ese administrador tenga unas competencias, ¿cierto? De manejo de la información, de las tecnologías, de procesos estructurados, de saber tomar decisiones, que sea un buen estratega, tener objetivos claros, por ejemplo. Tener suficiencia dentro de nuestra financiación, ¿cierto? Necesitamos el recurso, a las personas, necesitamos que tengan un perfil deseado, flexibilidad, estar abiertos a todo lo que pueda ocurrir. Bueno, eso me parece súper interesante, de personas que se adapten al cambio, se dice hoy en día, de la flexibilidad, de que las personas, si hay una nueva tecnología, un nuevo programa, pues se adapten rápidamente, ¿cierto? Pero de allí también pues va de la mano la capacitación, por ejemplo. Y entonces también lo vamos a planear. Distintos a recibir varios puntos de vista para complementar mejor el proceso de planeación. Listo, entonces... ok. Que sea participativo, que haya trabajo colaborativo, ¿cierto? Y ya sabemos que no únicamente tiene que estar el dueño de la empresa en ese proceso, sino de alguna forma integrar los diferentes puntos de vista, como lo está diciendo en este momento Diego. Ejecutar el plan. Entonces ya sabemos lo que se ha planeado, se ha hecho un seguimiento, allí nos hemos esforzado, hemos gastado tiempo y también dinero, pero finalmente lo vamos a ejecutar. Y entonces el plan tiene que estar bien estructurado para que su ejecución pues sea efectiva. Y entonces, pues resulta que la estrategia es importante. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y ya ustedes pues saben, por ejemplo, cuando jugó Colombia contra Ecuador, pues el técnico tuvo que haber estudiado las posiciones, también cuáles eran allí como las ventajas que tenía el otro equipo, revisó muy seguramente unos perfiles técnicos y entonces pues ya le dijo a James, a Falcao, a Cuadrado dónde tenían que estar, ¿cierto? Y qué tenían que hacer, cómo había que hacerlo. Entonces, pues les montó allí un esquema que era como el plan que se tenía de por sí. O cuando usted juega ajedrez, claro, o sea, uno no sabe en definitiva cuál va a ser la siguiente movida. Quizás si usted conoce a la otra persona con la que está jugando, pueda hacerse una idea de las estrategias que pueda estar haciendo. Pero en definitivamente si usted pues no conoce muy bien cómo juega la otra persona, pues igualmente como estén las fichas, usted tiene que buscar allí ganar o el jaque mate, ¿cierto? Y entonces, pues, hablar de prospectiva
también es hablar de estrategia, porque nosotros tenemos cierta claridad sobre algunos fundamentos, sobre algunas variables, pero en últimas, pues, ¿cuál es ahí nuestra estrategia? Y eso también le hacemos un seguimiento. Por eso planteamos unos indicadores, claves de desempeño, miramos la parte financiera, miramos también la parte operacional o de producción, hacemos revisión de nuestros clientes, del talento humano, formamos esos indicadores. Es muy importante que tengamos como esa ficha técnica del mismo indicador y desde ahí pues comenzamos a montar unos tableros con esos indicadores y gráficamente cómo sería eso importante en el impacto que tenga a nivel interno de la organización. James dice, ¿si estuvo o no estuvo? ¿Cómo que no estuvo? Es un ejemplo, sí. Bueno, entonces de aquí nosotros vamos a revisar qué es esto de la estrategia. Resulta que la estrategia, pues para nosotros ha sido un proceso, a ver, como que no se le ha dado la suficiente ideación y fundamento innovador para que trascienda esa organización. Están las herramientas, están los planteamientos, sabemos hacer utilidad pues de todo lo que se disponga en herramientas, del PESTEL, de un DOFA, de todas las estrategias, métodos que existen. Pero en últimas, ¿qué es lo que hacemos con eso? ¿Cierto? ¿Es para continuar con las mismas operaciones del día a día o qué es lo que estamos buscando? En sí, pues se dice que se está focalizando más hacia la construcción de mapas, de curvas, de gráficas, pero no hay un sentido propiamente. Por eso es que nosotros primero trabajamos desde el plan estratégico y allá pues la construcción de esa misión y esa visión son sumamente importantes porque desde allí pues se consolida la construcción de las mismas herramientas, de los objetivos, como ustedes lo decían, de la estrategia en sí. Por eso debe existir la suficiente cohesión, articulación de estas herramientas con el plan estratégico, con los indicadores de gestión. Usualmente caemos en acciones muy obvias, ¿sí? Por eso es que es como del día a día. Pero no hay una diferenciación frente a un mercado que es altamente competitivo. Por eso se dice que hay hacinamiento industrial. Hay muchas empresas haciendo más y más de lo mismo. Las peluquerías, las panaderías, las tiendas de sector, pero esa construcción fuerte donde haya una identificación plenamente hacia un futuro y que esas personas que hacen parte de su organización se vean pues motivadas también a alcanzar ese futuro, pues no existe. Todo eso pues se debe consolidar. Se ha descuidado la formulación de estrategias complejas e integradoras. Esto complejas en el sentido de que sea algo más en grande, algo mayúsculo que sea retador para nosotros. No tanto en el sentido de que haya un alto riesgo allí de pérdida, ¿no? Algo un poco más fuera del cajón. Nosotros pensamos mucho cuadriculadamente. Se nos olvidó pensar de manera divergente. No se analiza el entorno, entonces ya nosotros sabemos que sí debe existir ese análisis de entorno, porque pues dependiendo de estas condiciones propias del mercado que nos da el entorno, nosotros lanzamos una estrategia, ¿sí? De un producto o de los precios o de expansión del negocio, que es lo que queremos hacer. Y pues definitivamente nuestras actitudes están más ligadas como al control. Claro, es importante dentro de ese proceso administrativo de hacer el seguimiento y demás y de dar un cumplimiento a unos estándares, ¿sí? Pero ¿para qué lo estamos haciendo?
O sea, simplemente es como para dar cumplimiento a lo que hay que cumplir, que hay de trasfondo allí. Las estrategias se han vuelto planas y sin sentido. Vamos a mirar aquí qué nos dice algunos referentes sobre las estrategias. El diccionario Larousse nos dice desde el ámbito militar, ¿no? Ya sabemos que desde ahí pues nace plenamente la estrategia de que pues esos generales, comandantes desde hace muchos años, épocas milenarias, pues ellos creaban allí unos patrones completamente diferentes a lo que cualquier persona podría imaginarse, ¿sí? Porque el objetivo era ganarle al otro ejército. Y entonces, pues, pensaban lo inimaginable para poder ganar. También habla aquí en este caso la teoría de los juegos. Y entonces, en esa teoría, usualmente se hace la demostración a través de dos competidores. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si uno de los competidores toma en alianza con otra organización? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto podríamos perder nosotros? Y allí entran también unas ponderaciones, unas estimaciones estadísticas. En la teoría de juegos, pues a veces como que alguno gana, otro pierde y más adelante, pues Nash, él determina que puede haber un gana-gana, ¿sí? En cierto sentido. Entonces, esta parte de la teoría de juegos es supremamente interesante. Por ejemplo, cuando hacemos análisis monopolístico, es muy chévere. Listo, determinación conjunta de objetivos, desde allí la empresa pues determina su plan de acción, ¿cierto? Entonces también lo conocemos así. Como nosotros, frente a la estructura de la organización, frente a lo que está marcado desde la parte ambiental, pues estructuramos unos objetivos y desde allí, ¿qué hacemos para alcanzar los objetivos? Ansoff lo habla desde el punto de vista del entorno y nos dice, en este caso, que la parte estratégica es mucho más importante que la misma planeación. Entonces, la planeación tiene que estar, ¿sí? De alguna forma se condiciona una a la otra, pero en definitiva, la estrategia sería superior. También nos plantea aquí Tabatorni, que es el conjunto de decisiones que se determinan con coherencia desde las iniciativas, reacciones que la empresa tiene a su entorno. ¿Listo? Entonces ya sabemos que nosotros como organización determinamos una forma de comportamiento, tenemos unas iniciativas cuando pasa algo con el entorno. El mismo caso que nos ha venido pasando con el tema del COVID, que hay una transformación, hay unos cambios estructurales de las nuevas organizaciones, de adopción de medios virtuales, de redes sociales principalmente, y desde allí pues se comienza a trabajar con ese cambio de entorno. Las características básicas del match que una organización realiza con su entorno. Entonces, claro, como respuesta está la estrategia, ¿cierto? Y cuando uno hace el DOFA, 8 cuadrantes, lo que hace allí son plenamente estrategias. Porter nos habla de las ventajas competitivas, todo el tema de la rivalidad, la evidencia que tenemos allí también desde el origen militar. Y entonces Porter comienza a especificar cuáles son las fuerzas del mercado, ¿cierto? Y ya creo que lo hablábamos en la semana anterior y qué parte de ese mercado pues nos corresponde a nosotros, qué utilidad, ¿cierto? Que habían allí unos poderes de negociación de los clientes, de los proveedores, había también desde los productos que eran sustitutos de las entradas, de las barreras de entrada, y si para ese rival era fácil o no entrar al mercado. Morrissey lo define como la dirección en la que una empresa necesita avanzar para cumplir con su misión. Y entonces resulta que esa dirección debe ser única para cada organización, porque si no,
se convierte nuevamente como en ese rol y en esa copia entre los mismos negocios, ¿no? Y en sobrevivir cada día, pero pues realmente no hay una trascendencia mayor. Kuntz nos habla aquí que las estrategias son programas generales de acción que conllevan consigo compromisos de énfasis y recursos para poner en práctica una misión básica. Listo, entonces allí el compromiso también se determina desde el direccionamiento, desde el liderazgo, del tema también de la motivación y de los recursos que se deben implementar para sí o sí cumplir nuestra misión. Y Porter, nuevamente, en 1992, define la estrategia competitiva, que consiste en ampliar la fórmula de cómo la empresa va a competir, cuáles deben ser sus objetivos y qué políticas serán necesarias para alcanzar tales objetivos. Y aquí básicamente constatamos la articulación entre una planeación y entre la misma estrategia, ¿cierto? Hay como una codependencia muy específica, pero funcional para alcanzar esos objetivos. Hay una transformación de la estrategia. La estrategia cambia y pasamos de la era individual al conocimiento. Vamos a trabajar plenamente con conocimiento, con teóricos, con personas que saben mucho de estos temas. Entonces, pasamos de mirar al futuro, ¿cierto?, a regresar desde el futuro. Y esa es la perspectiva. Usted no se para desde aquí a mirar allá, al horizonte, sino que usted trabaja de la mano de los expertos ese futuro y hace un reconocimiento. Bueno, entonces, ¿qué puede pasar en el sector? Porque estas variables económicas pueden llegar a este punto y las variables políticas a este y las sociales a este. Y entonces, claro, requiere bastante información. Y cuando consolidamos esos escenarios a futuro, pues caminamos de allá hacia acá, hacia el presente, y tomamos decisiones hoy. De la estrategia del posicionamiento. Ya, y entonces ya no es tanto como de ser el número uno en el sector, sino que mejor uno fija su mirada en el movimiento, en que usted ya sabe a dónde tiene que llegar y comienza a caminar hacia allá todos los días dentro de las actividades y procesos de la empresa. Que los recursos ya no son limitados, ya no hablamos de edificios, de máquinas, de cosas. La misma virtualidad y la era digital pues lo ha demostrado, ¿cierto? Entonces ya no hay espacios físicos, ya no hay oficinas físicas, los procesos se hacen digitalmente y entonces firme acá y ya, se hizo el negocio. Pues los recursos son ilimitados y son las ideas. Y por eso es que trabajamos tanto desde ese tema de los escenarios y los estudiamos y los aprendemos y los proyectamos. De ser elitistas, por ahí hablaba uno de sus compañeros y decía que era muy importante la participación. Claro, participación abierta. Y vamos a hablar también con los empleados, con los operarios, porque ellos saben más de su labor. Y entonces, pues, todo eso, todo ese proceso lo vamos a ir llevando poco a poco, pero muy de la mano también de nuestros trabajadores, que tengan reconocimiento de qué es lo que está pasando. Basada en los pronósticos y el análisis. Y de aquí ya trabajamos desde la perspicacia y la creatividad. Y entonces, la creatividad no es como imaginarnos cosas porque sí, ¿no? Sino que tienen un fundamento, una practicidad o una funcionalidad en la estructura de nuestros planes. Hecha por especialistas y se abre a todos los involucrados. Y entonces desde allí
tenemos en cuenta a nuestros socios, a nuestros proveedores, clientes, las actitudes del mismo gobierno, absolutamente todo lo involucramos. El tiempo, en cuanto a tiempo, pues ya no va a ser cada 3 años, sino que nosotros nos miramos allá, bien al futuro, 10, 15, 20 años. Ya no se hace periódicamente cada año, sino todo el año. O sea, siempre estamos en ese rol. Por eso se dice que estamos siempre en movimiento. Ya no nos basamos en lo procedimental y documental, sino en otra forma de pensar, de hacerse las cosas. O sea, las herramientas están ahí y son muy prácticas, pero tienen esa capacidad de ser modulares, de adecuarse a lo que necesitamos en el momento, en el lugar, con los recursos que tengamos. Nosotros tenemos que aprender también a hacer nuestras propias herramientas para hacer esa buena administración, ¿sí? Entonces ya son otras formas de pensar y cómo trabajamos en equipo y cómo involucramos a nuestros empleados, a nuestros operarios. Y desde allí, digamos que ya no hablamos de un sector que siempre camina de igual forma, sino que esas actividades convergen porque claro, o sea, ya nosotros tenemos allá un consolidado de esas variables, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque no sabemos en sí qué va a pasar en el futuro, pero sí hay como unos patrones de conducta en el tiempo y nosotros comenzamos a consolidar ciertas variables. Claramente hay unos escenarios, entonces escenario A, B, C y D, y por variable, pero pues el sector tiene una convergencia hacia allá. De aquí pues va a ser muy importante la innovación. Entonces, según la OCDE, en el manual de Oslo nos dice, bueno, ¿qué es esto de la innovación? Entonces, la innovación puede ser crear algo nuevo, un producto, un servicio, un proceso, algo que no se haya visto, o puede ser que usted lo mejore e incorpore nuevos procesos o recorte o implemente otras herramientas, ¿sí? Entonces, todo eso es innovación. Entonces, uno tiene que estar trabajando ahí plenamente. Podemos encontrar innovación operacional por parte, pues, de la producción plenamente, de productos y servicios, y entonces cambiamos algunas características, algunos insumos, operacionalmente, ¿qué podemos incorporar, no? De pronto pasamos de la parte manual a una parte más técnica, más consolidada con las tecnologías, con la información, innovación estratégica, y entonces pues va mucho también ahí en el pensamiento del estratega y la innovación desde la dirección. Entonces, en el direccionamiento también debe existir ese grado de crear algo nuevo. Pero entonces pasa algo muy particular, y es que si desde la dirección comienzan a existir ese tipo de factores y se incentivan otras dinámicas donde hay un aprendizaje de toda la organización y montamos equipos de trabajo y entonces vamos a trabajar con estas dinámicas plenamente para tener otras ideas o aporten una lluvia de ideas, pues si usted comienza acá, esto comienza a tener un efecto cascada, ¿no? Entonces ya comienza a tener innovación de estrategia o de pronto de un producto o de un proceso, de cómo hacer mejor las cosas de una manera muy práctica, pero que le dé cierto dinamismo a la organización y puede ser algo completamente innovador. ¿Sí? Entonces necesitamos muchas ideas, necesitamos a muchas personas que aporten ideas y buenas ideas. Entonces, o bueno, puede ser no tan buenas, pero de ahí sacamos algo. Esa innovación presenta un comportamiento exponencial. Por cada 1000 ideas descabelladas, solo 100 merecerán que se experimente con ellas.
¿cierto? Entonces ahí va el tema de la viabilidad, pues que necesitamos muchas ideas no comunes, ¿sí? De estas solamente 10 serán dignas de inversión significativa y solo 2 o 3 producirán finalmente beneficios. ¿Listo? Entonces podemos hacer muchas ideas, podemos organizarlas por temas, podemos unir unas con otras, ¿sí? Entonces, o sea, de parte de la creatividad, pues todo está dispuesto. Bueno, entonces aquí Peter Senge nos habla de unas tendencias en la administración, de la teoría general de los sistemas, de que pues todo funciona muy sistemáticamente, hablemoslo desde la tecnología, de la información, de cómo nosotros compartimos esa información para todas las aristas de la empresa. Desde allí pues también tomamos medición de una información, eso es muy importante. Y entonces, claro, hay unas entradas de información, pero lo que sale de ese sistema pues va a ser otra información complementaria. Ni ha llegado el cambio ni llegará sin el esfuerzo y dedicación de todos. Y desde allí nosotros comenzamos a pensar también en el liderazgo y la motivación que debe existir por parte del administrador, bueno, el que esté a cargo, debe existir también ese impulso y esa energía para que todos dediquen su tiempo al cumplimiento de unos planes, de unos objetivos. ¿Listo? Pero ¿qué pasa? Hay un condicionamiento especial del plan y es que debe ser altamente motivador, debe ser muy retador. Creo que el cambio climático es un don y tenemos un reloj de arena, pero ¿con cuánta velocidad podemos cambiar? Esto lo dice pues como en cierto sentido, ¿no? Claramente sabemos que el cambio climático no es algo positivo, pero de alguna forma esto hizo que las organizaciones comenzaran a caminar para ver diferentes formas de cuidar el medio ambiente. Y entonces ya la sostenibilidad de las organizaciones no es únicamente financiera, sino también tiene que ver el recurso natural, porque es que los recursos son ilimitados. Sí, son limitados. Y entonces, ¿qué otro tipo de energías podemos crear? Por ejemplo, ¿qué productos hacen que se cuide el medio ambiente? Y ya dependiendo de nosotros, pues con qué velocidad vamos a generar esos cambios, ¿cierto? Usted puede hacer lo mismo de siempre, usted puede continuar pues como en el día a día, en la supervivencia pues para tener lo necesario, ¿cierto? Del negocio, pero si le quiere impulsar a través del cambio, si quiere ver algo diferente, pues la pregunta es esta, ¿no? O sea, ¿con cuánta velocidad, y ya teniendo usted en cuenta pues las condiciones de entorno, quisiera cambiar? Bueno, y entonces de aquí vamos a mirar este video de TED Talk de los futuros posibles para que exista como otra mirada frente al futuro, ¿no? Y frente a cómo podemos pensar en las mismas organizaciones de una manera totalmente distinta, pero muy válida. Bueno, y entonces resulta que nosotros sí podemos construir diferentes realidades, pero para eso necesitamos pensar igualmente de manera diferente, ¿cierto? Y generar también ciertas
estructuras y dinámicas interpersonales. Y desde allí ella nos hablaba de algo muy interesante que le llamó flujonomía 4D, donde el intangible es como lo más importante y ya no trabajábamos sobre unos indicadores cuantitativos en dinero, sino que ella hace unas dimensiones de una manera pues como poco convencional y lo trabajaba desde diferentes perspectivas, desde la perspectiva social, ¿cierto? Que era la economía colaborativa, desde una cultural como economía creativa, desde la ambiental como economía compartida. Y entonces desde ahí, pues nosotros también generamos esos procesos de innovación que necesitamos. Bueno, no sé a ustedes qué les habrá quedado como mensaje. ¿Qué fue significativo para ustedes? Por ejemplo, desde el ámbito ambiental, pues ella hablaba de infraestructuras compartidas y entonces es compartir, a ver, una maquinaria, unos equipos, ¿cierto? ¿Cómo ahorramos a partir desde ese mismo compartir? Y por ejemplo, hay personas que construyen sus mismos artefactos con material reciclable. Hay un caso de un ingeniero, ya doctor, y él decía, en mi caso, pues soy doctor, pero pues realmente eso no es lo que me ha enriquecido, ¿no? Y él comenzó a generar toda la investigación técnica de cómo construir esas máquinas para actividades agrícolas plenamente, pero cómo él ahorraba recursos al utilizar ese material que era de otras máquinas, de otros artefactos como tal, pero en sí esa información él la condensaba a través de diferentes plataformas. Y entonces ese estudio comenzó a hacerse más en grande, más personas comenzaron a integrarse en ese estudio. Y bueno, finalmente él lo que comienza a vender, o sea, primero como en parte el asesoramiento y segundo como esos paquetes donde él vende cómo construir esas máquinas, porque él dice, a mí me duran muy poco. Y entonces, pues él decía, si esto sigue así, para mí significa como la quiebra. Entonces yo voy a llegar a la quiebra si sigo en estas condiciones. Y lo hizo más sostenible a través de la información y a través de procesos pues dinámicos en sociedad, de la investigación, el uso también de esos recursos como tal de los cuales podemos disponer fácilmente, de energías alternativas, exactamente, de los baños, ella misma decía, entonces todos los desperdicios sirven para generar energía, de la Enernet, de conectar de alguna forma esa generación de energía. Y entonces, por ejemplo, a ver, también nos hablaba de la economía creativa, de las nuevas culturas, ¿cierto? De generar un pensamiento pues un poco más constructivo. Ahí entonces colocaba el caso de los huevos de la gallina feliz. Y entonces pues que ya no sea un proceso plenamente como de la explotación de la gallina, sino que pueda ir a campo abierto y eso se ve como tal en el producto, ¿no? En los huevos, en la calidad, en los tamaños. Y hay una forma pues muy diferente de pensar en sí y eso es lo que enriquece más a cualquier organización, institución y sociedad, donde exista ese propósito, donde exista ese nivel de confianza para poder compartir un conocimiento, compartir, es decir, es como encargarle también a la otra persona como esa tarea, ¿no? Tenemos un proyecto, pero usted pues de pronto es el experto
y le generamos como esa confianza para que pueda participar, pero alrededor de un propósito. Y entonces las personas a través del propósito, pues caminan más rápido, ¿sí? Son más eficientes. Y esa dinámica colaborativa, pues se presta más en estos entornos. Bueno. ¿Cómo hacemos perspectiva estratégica? Primero que todo, pues vamos a definir qué es la perspectiva. Desde allí nosotros decimos que hay perspectiva cuando generamos la construcción de unos escenarios, pero no se hace de cualquier forma. Nosotros tenemos que tener una información allí condensada, debemos tener a las personas que sean expertas como en la temática o en el sector o en el proyecto que estemos allí estudiando. Y siempre tenemos presente también a los actores involucrados. Son las personas que también entran en esos acuerdos. Abandonamos el determinismo y nos invita a diseñar, construir, a vivir el propio futuro. Nosotros a través de la estrategia pues marcamos una forma de hacerse las cosas. No es la tendencia, sino cómo lo hacemos nosotros y cómo llegamos a ese objetivo a 10, a 20 años. Desde aquí entonces nosotros tenemos una ventaja y es la reducción de la incertidumbre. Esa perspectiva va más allá de la incertidumbre y la turbulencia, porque ya nosotros tenemos una visión de largo plazo y comenzamos a estructurar planes año por año, o bueno, pues en ese tiempo, pero de una manera más segura. ¿Y cómo alcanzamos esa visión de largo plazo? Y entonces, como ya todo está en medio de un plan, esto de la incertidumbre, pues de alguna forma va quedando ahí, ¿no? Va quedando al lado del camino. No quiere decir que no exista, sino que se reduce ese grado y eso es muy importante también para realizar nuestras actividades con total confianza. Construimos la mejor opción que encontremos y examinamos las más importantes. Nosotros vamos a tener a disposición diferentes escenarios. ¿Cuál va a ser nuestra actitud frente al futuro? ¿Va a ser una actitud pasiva de ignorar el cambio? Quizás, por ejemplo, nuestra materia prima para X productos sean los árboles. Y ya sabemos que esos recursos pues se van a acabar. Pero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a generar igualmente nuestros procesos común y corriente, lo vamos a ignorar. O de pronto reactiva y se acabaron los arbolitos y entonces pues en ese momento se toman decisiones como muy apresuradas o preactiva y almacenamos esos insumos, ese material, o proactiva de construir el cambio. Y comenzamos a hacer revisión de un material que sea sustituible. En este caso, ¿cómo lo podemos sustituir? Comenzamos a pensar en algo que tenga trazabilidad a varios años. Pasamos de la escuela determinista, donde el futuro se explica por el pasado, se utilizan mucho los modelos cuantitativos, a una voluntarista, donde el presente se explica por el pasado. Y el futuro se está diciendo en el presente. Y entonces, claro, uno hace proyecciones con datos históricos, ¿cierto? Y determinamos allí como un camino. Pero en contexto, pues ya estaban dándose unos cambios en todo nivel, cultural, político, económico. Y desde ahí es que nosotros comenzamos a explicar ese futuro. Entonces, desde hoy hacia varios años adelante. ¿Qué debemos preguntarnos?
Para la planeación en perspectiva estratégica, hay unas preguntas, unos interrogantes que son claves. ¿Qué debe hacer la organización? Y entonces de aquí quizás podemos hacer revisión, por ejemplo, de la sostenibilidad ambiental, ¿cierto? Desde ahí, pues, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a cambiar nuestro proceso productivo. Ya nosotros nos vamos a nutrir, por ejemplo, de energía solar. ¿Qué no debemos hacer? Pues sería un error o contraproducente. Pues continuar con la misma dinámica de acabar con los insumos rápidamente, de gastar agua, de gastar energía. Y entonces eso de aquí a varios años ya no va a funcionar. ¿Qué se debe tratar de impedir que ocurra o que otros hagan? En determinado caso, por ejemplo, nosotros debemos tratar de mantener a nuestros inversionistas, ¿sí? De garantizarles una rentabilidad sobre esa perspectiva que estamos marcando. ¿Y qué se debe intentar que ocurra para que se configure el escenario deseado? Pues hacemos revisión de las conductas de nuestros stakeholders y comenzamos a generar orientación frente a ese cambio deseado. ¿Por qué hacemos este análisis? Porque cuando nosotros tenemos en cuenta esos cambios abruptos frente a un futuro, comenzamos a flexibilizar nuestras capacidades, nuestras dinámicas, nuestras estrategias y la respuesta en sí. Y porque no únicamente nos podemos valer de un modelo matemático, de unas estimaciones, sino que además de esto es cómo tomamos decisiones. Las decisiones van a ser lo más importante sobre cualquier predicción. Y desde allí, pues nosotros basamos una buena predicción, claramente, para poder tener ese éxito esperado. Una pobre decisión basada en una buena predicción no se puede esperar que tenga éxito. ¿Qué pasa? Pues nosotros debemos tener ese reconocimiento de qué es lo que va a suceder. Entonces, en esos escenarios, pues existen muchos cambios, ¿no? Tecnológicos, ecológicos, en materia económica, frente a las diferentes variables. Pero la decisión igualmente debe tener ese impulso y esa acogida plenamente estratégica y visionaria para que tengamos éxito. Y entonces no es únicamente el dato y el análisis y ya, sino que esa estrategia debe tener una dinámica muy interesante. Bueno, una cosa es planear y otra cosa es la estrategia. Por un lado podemos tener una visión, podemos proyectarnos allá años luz y tener también un camino para la acción. Lo más importante es el accionar. Tenemos unas alternativas frente al futuro, tenemos pues determinado quizás el plan, pero lo más importante es la orientación que tengamos en la misma estrategia y cuál es la que más nos conviene. La prospectiva en este caso es explorar todos los futuros posibles, lo que puede acontecer, pero la estrategia es en qué podemos hacer. Ahí está la diferencia. Y entonces, pues, ¿qué pasa en el futuro, no? Que sería como la pregunta. Y entonces, pues, en sí el futuro, pues, no lo tenemos asegurado. Depende de. Pero, pues, nos puede ayudar a evitar como ciertos errores y ciertos baches en el camino. Y, por ejemplo, acá, entonces, Henry Warner en 1927 dijo, bueno, ¿quién diablos va a querer escuchar lo que un actor dice? Bueno, yo creo que nos va a tocar dejar hasta aquí. Listo. Y continuamos la siguiente sesión porque realmente tengo un problema técnico. Repito lo dicho. Bueno, compañeros, feliz noche.
Qué groseros. Sí, profe, la estamos esperando para que nos despidiera. Sí, entonces, bueno, muchísimas gracias. Les toca dejar hasta ahí, pero entonces ya ustedes saben que terminamos la siguiente sesión. Listo, profe, feliz noche. Muchas Pasen. gracias. Bueno, gracias. Profe, muchas gracias. A todos. Chao. Chao, profe, bendiciones. Gracias.